Carlos Eduardo, soy aspirante en la carrera de Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Me permite hacerle una breve encuesta? Sí. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Eva. Gracias. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Cuáles son las principales causas de divorcio? Las deudas, se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. Bueno, creo que serían varias. Una de ellas sería que se casaron muy jóvenes. Otra sería que influencia familiar y la infidelidad. Perfecto. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Pues considero que es un instrumento social necesario. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Crees que haya sido la razón por la que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios? ¿Por la carga de trabajo en los juzgados? ¿Por la pronta independencia de las personas? Pues yo creo que por la creciente demanda de divorcios que hay en México. ¿Qué aspecto consideras que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causas del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral? ¿El ahorro de tiempo o es más barato? Pues yo considero que es ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto consideras que es el más perjudicado por el divorcio express? ¿Los hijos, en este caso si los hay? ¿Los bienes, que es el reparto de los mismos? ¿O él o la cónyuge que no demandó? ¿El círculo social de la pareja o ninguno? Pues yo considero que los hijos, si es que los hay. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Ay, eso sí no sabría decírtelo. No sé. ¿El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta? ¿Está usted totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente en acuerdo, parcialmente en acuerdo o totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Consideras que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Gracias, muy amable señorita, que tenga muy buena tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes. ¿Me permites hacerte una encuesta? Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante en la carrera en Derecho para la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es tu nombre? María de la Luz. Gracias. ¿Usted sabe cuál es el divorcio? Sí. ¿Sabe cuáles son las principales causas de divorcio? Son las deudas, se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. Se casaron muy jóvenes. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo? ¿Es un instrumento social necesario? ¿No debería existir? ¿O es un instrumento social bueno? Un instrumento social bueno. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál crees que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda de divorcios. Gracias. ¿Qué aspecto consideras que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? Ahorro de tiempo y es más barato. ¿Qué aspecto consideras que es el más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en estos casos si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Sí. ¿El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta? ¿Usted está totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente en acuerdo, parcialmente en acuerdo o totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Usted considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Perfecto, señorita. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde.
De nada, hasta luego. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Me permites hacerte una breve encuesta? Claro. Gracias. Mi nombre es Carlos Eduardo, soy aspirante en la carrera en Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Sabe cuáles son las principales causas de divorcio? En este caso, demandas, se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. Yo digo que la infidelidad. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo? ¿Es un instrumento social necesario? ¿No debería existir? ¿O es un instrumento social bueno? Es un instrumento social bueno. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál crees que haya sido la razón para que se haya implementado en México el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios? ¿Por la carga de trabajo en los juzgados? ¿O por la pronta independencia de las personas? Más que nada por la pronta independencia de las personas. Gracias. ¿Qué aspecto consideras que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las casuales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral? ¿Ahorro de tiempo o es más barato? Es una decisión unilateral. ¿Qué aspecto consideras que es el más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los bienes. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Más ventajas. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis en la velocidad en la que se ejecuta. ¿Usted está totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente en acuerdo, parcialmente en acuerdo o totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Consideras que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Muchísimas gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Julio César. Gracias, muy amable. Saludos. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. ¿Me permite hacerle una breve encuesta? Buenas tardes, sí, claro. Gracias. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo. Soy aspirante en la carrera en Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Daniela, Giselle. Gracias. Giselle, ¿usted sabe qué es el divorcio express? Sí, Gracias. ¿Usted sabe cuál es el divorcio? sí. ¿Sabe cuáles son las principales causas de divorcio? En este caso, deudas, se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. ¿Tuvieron hijos muy rápido? Gracias. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir, un instrumento social bueno? Perdón, otra vez. Claro. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? No debería existir el divorcio. Gracias. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí, ¿Cuál crees que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios? ¿Por la carga de trabajo en los juzgados? ¿Por la pronta independencia de las personas? por la pronta independencia de las personas. ¿Qué aspecto consideras que es el más favorecido para el divorcio express? ¿Eliminar las casuales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? El ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto consideras que es el más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los bienes. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? ¿Ventajas? Ventajas. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. ¿Estás totalmente, parcialmente o ligeramente en desacuerdo? ¿O estás ligera, parcial o totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Consideras que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Gracias, muy amable amiga, que tengas muy buena tarde. Gracias, igualmente. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes, ¿me permites realizarle una encuesta? Sí, claro que sí. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo, soy aspirante en la carrera de Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Señor Rubén. Gracias, muy amable. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Claro que sí.
¿Usted sabe cuáles son las principales causas de divorcio? En este caso, ¿cree que sean las deudas, que se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, su pareja se siente muy lista o la infidelidad? Por lo regular, la infidelidad. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Desde luego que es malo. ¿Tenía conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál cree que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la creciente gente que se divorcia cada rato. ¿Qué aspecto considera que es más favorecido por el divorcio express? En este caso, eliminar las causales del divorcio tradicional. ¿Es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? El ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es el más perjudicado por el divorcio express? ¿Los hijos, en ese caso si los hay? ¿Los bienes, que es el reparto de los mismos? ¿Él o la cónyuge que no demandó? ¿El círculo social de la pareja o ninguno? Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Ventajas. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. ¿Usted está totalmente, parcial o ligeramente en desacuerdo? ¿O ligeramente, parcialmente y totalmente en de acuerdo? Estoy en desacuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Bien, muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, señorita. Disculpe, ¿le puedo hacer una breve encuesta? Sí. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante a la carrera en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Bárbara. Gracias, Bárbara. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Cuál cree que sea la principal causa de divorcio? ¿Las deudas, que se hayan casado muy jóvenes, que tienen hijas y no varones, la influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, su pareja se siente más lista o la infidelidad? La influencia familiar. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Un instrumento social bueno. ¿Tenía conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál cree que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda. ¿Qué aspecto considera que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral, ahorro de tiempo o es más barato? El ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es el más perjudicado por el divorcio express? ¿Los hijos, en este caso si los hay? ¿Los bienes, que es el reparto de los mismos? ¿O él o la cónyuge que no demandó? ¿El círculo social de la pareja o ninguno? Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Sí. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. ¿Usted está totalmente, parcialmente o ligeramente en desacuerdo? ¿Ligeramente, parcialmente o totalmente de acuerdo? Totalmente en desacuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Muchísimas gracias, señorita. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señorita. Disculpe que le interrumpa. ¿Tendrá un momento para responder una breve encuesta? Claro que sí. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante a la carrera en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Ruiz. Gracias. Mire, señora Guadalupe, ¿usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Cuál cree que sea la principal causa de divorcio? ¿Las deudas, que se casaron muy jóvenes, tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, la pareja se siente más lista o la infidelidad? Muchas causas, pero la principal es la infidelidad. Muy bien. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Un instrumento social necesario. ¿Tenía conocimiento sobre el divorcio express? Sí.
¿Cuál cree que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda de divorcios. ¿Qué aspecto considera que es más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? El ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los hijos principalmente. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Sí, más ventajas. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. ¿Usted está totalmente de desacuerdo, parcialmente o ligeramente en desacuerdo, ligeramente, parcialmente o totalmente de acuerdo? Ligeramente en desacuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, señorita, que tenga muy buena tarde. Por nada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, caballero. Disculpe que le interrumpa. ¿Le puedo hacer una breve encuesta? Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante en la carrera en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Gracias, Ángel. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Cuáles cree que sean las principales causas de divorcio? Las deudas, que se hayan casado muy jóvenes, que tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. Infidelidad, por supuesto. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario? ¿No debería existir? ¿Un instrumento social bueno? Es un instrumento social necesario, claro. ¿Tenía conocimiento sobre el divorcio express? Claro. ¿Cuál cree que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios? ¿Por la carga de trabajo en los juzgados? ¿Por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda de divorcios en México, claro. ¿Qué aspectos considera que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causales del divorcio tradicional? ¿Es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? Ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es el más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Desde luego que los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Así es. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. ¿Usted está totalmente, parcialmente, ligeramente en desacuerdo o ligeramente, parcialmente y totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Desde luego. Muchísimas gracias, caballero, que tenga muy buena tarde. Gracias a ti, caballero. Hasta luego. Muy buenas tardes, señorita. ¿Me permite un momento? ¿Le puedo realizar una breve encuesta? Sí, claro. Bueno. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante en la carrera en Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Diana. Gracias, Diana. ¿Tú sabes cuál es el divorcio? Sí. ¿Sabes cuáles son las principales causas de divorcio? En este caso, ¿crees que sean las deudas, que se hayan casado muy jóvenes, que tienen hijas y no varones, la influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, su pareja se siente más lista o la infidelidad? Pues serían las deudas, influencia familiar y la infidelidad. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Un instrumento social necesario. ¿Tenía conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál cree que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios? ¿Por la carga de trabajo en los juzgados? ¿O por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda de divorcios.
¿Qué aspecto considera que es el más favorecido por el divorcio express? Eliminar las causales del divorcio tradicional es una decisión unilateral, ahorro de tiempo o es más barato. Ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es el más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Sí. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. Usted está totalmente, parcialmente o ligeramente en desacuerdo. Ligeramente, parcialmente o totalmente de acuerdo. Ligeramente en acuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Muchísimas gracias, señorita. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Muy buenas tardes, señorita. ¿Le puedo realizar una breve encuesta? Sí, claro. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante en la carrera en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Notas. Gracias, Natalia. ¿Usted sabe qué es el divorcio? Sí. ¿Cuál cree que sean las principales causas de divorcio? Las deudas, que se hayan casado muy jóvenes, que tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, su pareja se siente más lista o infidelidad. Infidelidad. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Un instrumento social nuevo. Bueno. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál crees que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la carga del trabajo de los juzgados. ¿Qué aspecto considera que es el más favorecido por el divorcio express? Eliminar las causales de divorcio tradicional es una decisión unilateral, ahorro de tiempo o es más barato. Ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto considera que es más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? Sí. El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis en la velocidad en la que se ejecuta. Usted está totalmente, parcialmente o ligeramente en desacuerdo. Ligeramente, parcialmente o totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Considera que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Gracias, señorita. Que tenga muy buena tarde. Gracias. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. ¿Le puedo realizar una breve encuesta? Claro que sí. Gracias, muy amable. Mire, mi nombre es Carlos Eduardo Gómez Robles. Soy aspirante en la carrera en Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál es su nombre? Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Mira, ¿tú sabes qué es el divorcio? Sí. ¿Cuáles crees que sean las principales causas de divorcio? Deudas, que se casaron muy jóvenes, que tienen hijas y no varones, influencia familiar, tuvieron hijos muy rápido, tu pareja se siente más lista o la infidelidad. La infidelidad. En su opinión, ¿el divorcio es un instrumento social malo, un instrumento social necesario, no debería existir o es un instrumento social bueno? Un instrumento social necesario. ¿Tenías conocimiento sobre el divorcio express? Sí. ¿Cuál crees que haya sido la razón para que en México se implementara el divorcio express? ¿Por la creciente demanda de divorcios, por la carga de trabajo en los juzgados o por la pronta independencia de las personas? Por la creciente demanda de divorcios. ¿Qué aspecto consideras que es el más favorecido por el divorcio express? ¿Eliminar las causales del divorcio tradicional es una decisión unilateral, el ahorro de tiempo o es más barato? El ahorro de tiempo. ¿Qué aspecto consideras que es más perjudicado por el divorcio express? Los hijos, en este caso si los hay, los bienes, que es el reparto de los mismos, él o la cónyuge que no demandó, el círculo social de la pareja o ninguno. Los hijos. ¿El divorcio express ofrece más ventajas que desventajas? No lo sé.
El divorcio express elimina las posibilidades de reflexión, arrepentimiento y análisis por la velocidad en la que se ejecuta. Usted está totalmente, parcialmente o ligeramente en desacuerdo. Ligeramente, parcialmente o totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Consideras que el divorcio express tiene un gran efecto estadístico en los divorcios de los últimos años? Sí. Muchísimas gracias, joven. Que tenga muy buena tarde. De nada.